Se habla en general sobre el tema de Malvinas de infinita cantidad de puntos de vista, del militar, del económico, de la propaganda, se habla menos ya. Y sobre todo hay una cuestión que me parece que es complicada, que hay un sector, sobre todo encuadrado en un sector que se presenta a sí mismo como más sensible, ¿no? Que, que algunos se encuadran como progresismo, que tiene un discurso realmente muy derrotista, pobre, unos chicos de 18 años que los mandaron sin entrenamiento, sin armas, y eso fue un error. Y ahí se termina todo lo de Malvinas. Y ese discurso es peligroso porque hubo muchas cosas ciertas, yo soy más o menos de esa época, no fui a Malvinas porque era un poco chico, pero tengo perfecta memoria de cómo se vivió eso. Y, y sí entiendo que Malvinas es tal vez el último eje de unidad nacional en un país que se fragmenta y se divide constantemente. Ningún país, lo hemos analizado muchísimas veces este tema, puede salir adelante sobre la base de la división. Esta grieta que nos presentaron, que es histórica en la Argentina, bajo distintos nombres, eh, se, ha, se ha ensanchado hasta niveles absurdos y hemos tolerado presidentes que nos decían que las Malvinas simplemente eran un gasto, eran deficitarias, y otros que directamente se las querían entregar al Reino Unido. Cuando no, declamaban la soberanía de la Argentina, pero no movían un dedo para que eso sea así, y destruían la única forma de medianamente inquietar a los británicos, que es con unas fuerzas armadas que tengan una capacidad de disuasión, que sean un problema. Esto se había hablado muchas veces por esa época, después de inclusive de la derrota en la batalla. Digo batalla porque en realidad la guerra tiene muchas batallas y yo creo que es una batalla. No se perdió una guerra, se perdió una batalla. La guerra continúa por distintas formas, distintos medios y con distintas intensidades, pero continúa, por lo menos continúa del lado británico, que es uno de los temas más centrales que vamos a hablar hoy. Ellos saben que están en guerra, nosotros muchas veces no, porque quienes nos dirigen nos han dicho que no tenemos hipótesis de conflicto. Entonces, unos consideraron al Reino Unido como un amigo, como un ejemplo a seguir, y otros consideraron al Reino Unido simplemente como una potencia que nos había derrotado y que no teníamos que hacer nada para cambiar esa historia. La guerra en realidad se practica hoy de una forma que podríamos calificar, sí, seguramente como híbrida. Es decir, tiene muchos aspectos. Yo creo, es una opinión particular, ¿no?, que la guerra siempre tuvo eso mismo. En todas las épocas hubo esas mismas consideraciones. Lo que hoy hay es una sistematización de ese tipo de métodos y de acciones que a veces a nosotros nos parecen ajenas, pero que en realidad tienen un contenido muy importante. Y Argentina está en guerra, y eso es lo que a nosotros se nos olvidan todo el día. Usted no crea que cuando van al supermercado y tienen inflación, y cuando nos quejamos porque el Estado no da las prestaciones sociales que debe dar, porque esos recursos se destinan al pago de la deuda externa, una deuda que no sabemos nunca a dónde va, porque nunca va ni al bolsillo de los ciudadanos ni a las obras de infraestructura. Simplemente entra y una especie de bicicleta financiera termina saliendo, llevándose los capitales que nos prestaron, en teoría, pero que nunca nos llegaron. Y esos capitales que nos prestaron generan deuda. Y para pagar esa deuda significa que hay que ajustar. Y ajustarlo pagamos todos. Y esto porque uno me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con la guerra de Malvinas? Y tiene que ver con que nuestro enemigo
Es muy consciente que el día que nosotros nos pongamos de pie, vamos a tratar de recuperar esas islas, que no son solo islas, son el 25% hoy del territorio argentino y son la plataforma de proyección de poder y de control hacia todo el Atlántico Sur y hasta la Antártida. Es un territorio mucho más grande que el que tiene la Argentina hoy, actualmente, lo que intenta el Reino Unido controlar a través de Malvinas. Por lo tanto, esto debería ser prioridad, pero no por una cuestión nostálgica solo de es un territorio nuestro y hay que defenderlo a como dé lugar. Simplemente porque va atado a nuestro futuro y porque aún, pese a todo, es tal vez lo único que la inmensa mayoría de los argentinos no cuestionan. Si uno sale a la calle y preguntan, todo el mundo sabe cuál es la situación de Malvinas, qué es Malvinas, y que las Malvinas deben ser argentinas. Cosa que no pasa con otras cosas. Los únicos que parece que no lo saben son algunos dirigentes, pero el pueblo común sí lo sabe. Entonces tal vez, por eso es tan importante y es tan simbólico esta situación. Porque si nosotros no ponemos esto sobre la mesa, si no resolvemos esta herida abierta, difícilmente podremos resolver la cuestión de la independencia y de la soberanía de la Argentina en su conjunto y proyectarnos hacia un futuro. Un país que es incapaz de recobrar parte de su territorio es un país que siempre termina siendo sometido. Los países que son una potencia van por la recuperación de su territorio. Esa es otra explicación de por qué se da la guerra de Ucrania, porque Rusia, que es una verdadera potencia, quiere su territorio de vuelta. Hong Kong fue recuperado por China y ahora China quiere Taiwán. ¿Porque son expansivos? No, porque saben que nadie va a poder estar tranquilo hasta que no recupere la integrabilidad de su territorio. Argentina enfrenta a una potencia histórica en una guerra nueva que no se libra en trincheras, sino en nuestras mentes y en nuestros corazones, en nuestras instituciones. Y esa es la clave a entender. El Reino Unido, como potencia enemiga, decíamos, ocupa el 25% de la superficie argentina a través de la ocupación de las Malvinas, Georgias y Sandwich. No se limita solo a esas islas, busca llegar a la Antártida Argentina, posicionarse en la Antártida Argentina, en el Atlántico Sur y también, ¿por qué no?, en la Patagonia argentino-chilena, porque también aquellos que nos escuchan desde Chile tienen que ser conscientes que el Reino Unido no va a hacer favores, no acostumbra a hacer favores, y que ni Chile ni ningún país es considerado por el Reino Unido como un socio, como un amigo. Todos los países para el Reino Unido son simplemente países subalternos que le deben tributo. Entonces, el futuro de la Antártida que reclama Chile, que muchas veces se superpone con la Argentina, y el futuro de la Patagonia chilena, simplemente va a correr la misma suerte que la Patagonia argentina. Lo único que los británicos, como hacen siempre, hacen pelear a los lugareños entre sí, los debilitan para luego conquistarlos. El conflicto, en realidad, entre la Argentina y el Reino Unido, no empezó en 1833. Y esto es una cosa que queremos ver. 1833 porque es la fecha donde el Reino Unido toma por la fuerza las Islas Malvinas. En realidad, esto tiene que ver con una ambición histórica, porque muchas veces la gente común se pregunta y dice, pero mirá si los británicos, que son una gran potencia, mirá si van a estar preocupados por unas islas perdidas en el Atlántico. Esas islas significan el control del Atlántico Sur, un hecho geopolítico clave, pero no es solo eso. Esas islas significan, podríamos decir, una extensión para el Reino Unido, con esa pretensión universal que tenía de ocupar territorios y que los ha ido perdiendo en otros lugares simplemente porque países como China o como India
se decidieron sacar el yugo y han ido buscando dónde pueden volver a posicionar y recuperar algo de protagonismo. Y ese territorio, el de Malvinas y el del Atlántico Sur y el de la Antártida, es un buen lugar para empezar a reposicionarse. El proyecto británico sobre el Malvinas es bastante viejo. En 1749, estamos hablando de hace casi 300 años, España ya descubrió un plan del Reino Unido para establecerse en las Islas Malvinas y presentó entonces una protesta formal ante la Corte Británica, lo que llevó finalmente a que el Reino Unido desista inicialmente de esa operación. En ese momento España todavía era un imperio. En 1765-1766 hubo un establecimiento secreto en Port Egmont, siguiendo básicamente el ejemplo francés de 1764, marinos ingleses se establecieron clandestinamente en un fuerte llamado Port Egmont en la parte occidental de las Malvinas. Pero siguió. Traje solo algunos, no traje todos porque se iba a poner un poco largo, pero para tener una idea de que esto no es un capricho ni un invento, hubo más intentos. Se intentó atacar el virreinato del Río de la Plata, que era parte del Imperio Español en su momento y que hoy es lo que es la Argentina, bueno, junto con otros países del Cono Sur. En 1711 se propuso a Buenos Aires como un punto de base comercial británico. Eso lo pusieron los británicos en 1711. En 1749, el almirante Vernon destacó la importancia estratégica de Malvinas. Fíjense que hace, ya le digo, casi 300 años, los británicos ya sabían que era un punto estratégico y Macri cree que son deficitarias y que no valen la pena. En 1780, el coronel William Fullerton presentó un plan de doble ataque sobre el Atlántico y el Pacífico que finalmente fue cancelado. En 1789-1790, durante la crisis Nootka, Francisco de Miranda propuso liberar Sudamérica con apoyo británico. El plan finalmente aprobado, finalmente fue desestimado por la firma de la Convención de Nootka. En 1796 hasta 1800 se trazó lo que se conoció como Plan Maitland, que buscaba conquistar Buenos Aires, cruzar los Andes y avanzar sobre Chile y Perú, ¿no? Bueno, conocemos las invasiones inglesas sobre los intentos de invasiones derrotados en la Argentina y a principios del siglo XIX, y tenemos también, no nos olvidemos, el bloqueo de 1845 a 1849 que hizo el Reino Unido junto con Francia al comercio fluvial argentino, donde se enfrentó con lo que era entonces la Confederación Argentina, y se terminó resolviendo esta historia con el Tratado Arana-Sauter en 1850, que resultó un triunfo diplomático en su momento para Rosas, que le permitió recuperar Martín García y su flota y confirmar la soberanía de los ríos interiores. Fíjese lo que estábamos discutiendo con los británicos, ¿no? Es como si Argentina intentara la libre navegabilidad de los ríos internos de Estados Unidos y los buques argentinos andarían paseando por los ríos internos de Estados Unidos sin ningún tipo de control. Eso era más o menos lo que pretendían. En 1952 hubo otro incidente en Bahía Esperanza, en la Antártida, donde un equipo británico intentó restablecer su base en la precisamente bahía de este nombre, en la península antártica, sin avisarle previamente a las autoridades argentinas. Hubo reacciones, fuego de ametralladoras, y los británicos se vieron obligados a reembarcarse. Así se evitó la reinstalación británica en la zona estratégica antártida. Con esto creo que queda cerrado este tema. No caben dudas
de las intenciones reales del Reino Unido. Llevan 3 siglos tratando de apoderarse de esta región. Creo que es hora que nosotros lo tomemos en serio. 3 siglos, decenas de intentos, algunos fallidos, otros que se abortaron antes de empezar, y la constante visión estratégica de que este territorio, que en su momento fue de España, después fue Argentina, es importante para el Reino Unido. Por otro lado, tenemos que entender, hay veces que el derecho internacional básicamente no suple ni la fuerza ni la voluntad. El derecho internacional es una serie de regulaciones, una arquitectura que imponen a aquellos que controlan. Por eso, respetar el derecho internacional implica normalmente respetar las normas que ponen los vencedores. Y por eso ese derecho internacional suele ser bastante elástico. Porque claro, el que puso las normas las acomoda a su beneficio. Y por eso ya conocen toda la historia del Reino Unido desobedeciendo y burlándose de cualta resolución de las Naciones Unidas haya. Porque simplemente lo que importa es la fuerza y la voluntad política. El Reino Unido entiende que el derecho nace de la ambición y de la fuerza. Y la ambición es clave. Si uno no tiene ganas, si uno no quiere, es muy difícil conseguir eso. Y después tiene que tener los medios materiales para poder efectualizarlo. El orden mundial durante el siglo XX y durante el siglo XXI les dio la razón, así como funciona el mundo. Hoy el Reino Unido ya no tiene esa Royal Navy que era la reina de los 7 mares. El Reino Unido ya no tiene la flota más importante del mundo que era capaz de imponer su voluntad en cualquier rincón del planeta. Hoy el Reino Unido es una potencia en profunda decadencia. Ya no es lo que era. Y al igual que el resto de Europa, se alarma por la irrelevancia política, porque no tiene ya una economía que le permita sostener su posición, su antigua posición. Por otro lado, Estados Unidos tiene demasiados problemas, lo hemos visto, tiene las Fuerzas Armadas que, pese a lo que mucha gente cree, están bastante obsoletas. Para tener idea, hace unos días, un par de semanas, un submarino ruso emergió apenas, se hizo ver en realidad, apenas a 1 kilómetro de distancia de la flota de portaaviones que encabezaba el portaaviones Gerald Ford, el más moderno de las fuerzas estadounidenses, de la Marina estadounidense, acompañado por 3 destructores, 3 fragatas estadounidenses, otras 3 fragatas europeas y otro grupo número de buques de grupo de escolta. Los estadounidenses no vieron venir al submarino, lo detectaron y después estuvieron varios días intentando localizarlo en las aguas del Báltico y no lo pudieron volver a localizar, volvió a desaparecer. O sea, apareció y desapareció. Era un claro mensaje que si queremos podíamos haber hundido toda la flota con ese submarino. Y ustedes ni siquiera hubiesen reaccionado. Esa es la realidad hoy del teatro militar, aunque mucha gente no lo entiende. Claro, Estados Unidos tiene armas nucleares y puede igual hacer mucho daño, pero sus fuerzas ya no tienen la capacidad que tenían antes. Tienen una deuda externa absolutamente fuera de control, ven los problemas que hay con la Reserva Federal y las peleas internas. Bueno, acaban de matar a un líder opositor como era este muchacho Charlie Kirk,
y básicamente ha perdido la influencia general. Estados Unidos ya no es esa megapotencia que asusta o que convence. Hoy la mayoría de la gente ya empieza a decir, bueno, Estados Unidos no es tan poderoso. Mucha gente, por lo menos en el resto del mundo, tal vez nos cueste un poquito más en esta parte del hemisferio, pero en el resto del mundo ya no asusta tanto Estados Unidos. Inspira respeto, pero hasta ahí. Y simplemente demuestra además que no solo tiene ese problema, sino que muy pocos ya son los que lo admiran. Cuando uno cree viajar al futuro, antes lo hacía estando y viendo los rascacielos de Estados Unidos. Y hoy, bueno, todo esto ha sido absolutamente opacado por el desarrollo de la infraestructura china. Argentina, a diferencia del Reino Unido, que cree en el derecho de la fuerza y en la voluntad para la conquista, quedó atrapada en una especie de ilusión jurídica que la acompaña además con una política inconsistente de Estado. Aun cuando el contexto internacional está cambiando, como estábamos mostrando, y los antiguos aliados del Reino Unido están mostrándose débiles, están mostrándose impotentes, cuando el occidente hegemonizado por el mundo anglosajón se desploma, Argentina sigue en ese limbo jurídico, limitándose en el mejor de los casos a decir nosotros tenemos y a creer que es la única arma que tiene. Es un arma importante, el derecho, pero no es la única. Argentina tiene que complementar esto con otras acciones que le permitan ser tomada en serio. Hoy estamos entrando, como decíamos, en nuevas formas de guerra. Es básicamente la guerra de las mentes, donde se manipulan las percepciones, se dividen las voluntades y se siembra el derrotismo. Todo esto entra en el trato que se le da a Malvinas. El Reino Unido tiene además una gran gama de alternativas para poder presionar sobre esas mentes. El Reino Unido maneja ONGs, becas de cooperación académica, medios de comunicación y prensa, infiltración en las políticas, en los partidos políticos y en la universidad, en el Estado argentino, con un único objetivo: minar la unidad cultural de la Argentina, distorsionar los objetivos nacionales de la Argentina y vaciarla de voluntad colectiva. Por eso estamos bajo ataque y no lo percibimos, porque está toda esa acción cultural y psicológica del Reino Unido sobre nosotros, donde muchos de los nuestros participan. Podemos dividir lo que hace el Reino Unido en segmentos. Hay uno claramente destinado a influir sobre el sentimiento patriótico argentino, sin ningún tipo de cortapisas, totalmente explícito. Por ejemplo, uno es el British Council, que actúa como una entidad cultural del Reino Unido, promueve el idioma inglés británico, el arte, los eventos culturales, intercambios académicos, y forma parte del tejido cultural de la Argentina, el British Council, y administra becas como las Chevening. Algunos dirán, ¿qué son? Bueno, las becas Chevening Scholarships es en realidad un programa de becas que hace el gobierno británico para líderes emergentes. Es decir, captar jóvenes al inicio de sus 20 para llevarlos al Reino Unido, ofrecerles estudios de posgrado y luego reinsertarlos entre la sociedad argentina para que influyan en las redes de influencia de los graduados argentinos. Esto lo hacen con la vista gorda del gobierno argentino, que permite que en su propio territorio se recluten jóvenes para ir a estudiar en el país que lo está ocupando. No solo eso, sino muchos de los políticos argentinos mandan a sus hijos a estudiar en estos programas.
evidentemente, nuestra dirigencia entonces se termina formando por parte del mismo enemigo. También funciona la Embajada Británica, que a través de su sitio oficial promueve programas como el Regional Student Competition, que ofrece visitas a las Islas Malvinas para estudiantes regionales, lo que funciona obviamente como un soft power localizado y focalizado en las islas, ¿no? Y acá también participan alegremente los jóvenes argentinos, que son premiados por el Reino Unido y los llevan a visitar a las Malvinas, con todos los gastos pagos, invitados cortésmente por los británicos. Y una vez más, el gobierno argentino mira para otro lado. Ha habido otras acciones, como la Operación Quito, que esto, ¿saben quién lo denunció? Lo denunció Edward Snowden, quien hoy está exiliado en Rusia. Publicó documentos del gobierno británico donde se incluían infiltraciones en redes sociales, donde se generaba información falsa y se alteraban en los medios las posiciones para influir en la opinión pública argentina respecto de Malvinas negativamente. Entonces, cuando aparece alguno de esos comunicadores diciendo, bueno, que las Malvinas al final no tenemos tantos derechos, las Malvinas pueden ser británicas o no vale la pena intentarlo, bueno, sepan quién está detrás. Eso es la Operación Quito que hacen los mismos británicos. Después hay otras agencias como Mercopress, una agencia fundada en 1993 en Montevideo, Uruguay. Se presenta como una especie de agencia regional, pero en realidad es un vehículo de propaganda británica sobre Malvinas y el Atlántico Sur. Mercopress se enfoca sistemáticamente en publicar notas sobre los kelpers y el Reino Unido, relativizando el reclamo argentino. Se ubica en Uruguay precisamente porque de esa manera intenta presentarse como un organismo mediático neutral, y lo hace con tanto éxito que hasta nos han contado que los académicos de Beijing especializados en estudios latinoamericanos, dicho sea de paso, en su momento, hoy no sé, no hablaban español, estos académicos utilizaban como fuente de información Mercopress. Es decir, parte de los académicos, no digo todos, y Cancillería China tiene otras razones para actuar, pero parte de los académicos de China seguían por las informaciones que ponen los británicos, que básicamente es un panfleto de propaganda ante la inacción del gobierno, porque nosotros mismos hemos denunciado a varios funcionarios en su momento esta situación y han pasado más de 10 años y no se ha corregido. No ha hecho nada porque el gobierno argentino no puede impedir que vean Mercopress, pero sí puede presentar una nota de protesta, informar qué es, a qué responde y poner este caso públicamente para que todo el mundo sepa que cuando ve Mercopress está viendo no algo uruguayo, sino propaganda británica. También funciona como un órgano de poder británico, la BBC Mundo, donde tiene una sección en español. Todo lo que es la BBC se presenta como de altísima calidad, recuerden, y que básicamente difunden la narrativa británica sobre las Falklands, como le llaman ellos a las Malvinas, y el derecho de autodeterminación de los isleños. Básicamente opera como un soft power global con credibilidad informativa, instalando versiones sesgadas en audiencias hispanoparlantes, porque a los argentinos tal vez no los convenzan, pero el resto de los países hispanoparlantes escuchan la visión británica y se la hablan en español. Argentina no tiene absolutamente nada ni parecido, por ejemplo, para influir sobre los países que hablan inglés. Ni nada, que yo sepa, no hay ninguna iniciativa de nada.
Está la Radio del Atlántico Sur, que se creó durante la Operación Moonshine durante la Guerra de Malvinas, con el objetivo de desmoralizar las tropas argentinas, sembrar dudas sobre el gobierno y promover la rendición. Una operación psicológica de manual. Tienen más canales de influencia. Hay think tanks y fundaciones británicas que publican papers sobre los recursos naturales de la Argentina, del Atlántico Sur o de la Antártida. Portales académicos y culturales financiados precisamente por el British Council, que difunden la versión británica, y una prensa local permeada por intereses británicos, que reproducen cables, por supuesto, de Mercopress y de Reuters. El Reino Unido, en realidad, no solo ocupa los territorios, también ocupa los relatos, ocupa el espacio de los relatos. Entonces, con estas agencias, con estas organizaciones, Londres entiende que la verdadera batalla es cultural, en esta etapa por lo menos, y busca trabajar sobre la mente de los argentinos antes que en sus tierras. Es decir, no hacen por la fuerza, trabajan sobre la mente para minar por dentro a ese país. También tienen la compañía de las Islas Falklands, Falkland Islands Company y la Falkland Islands Holding, que es una empresa británica con monopolio comercial en Malvinas, que influye económicamente y presiona desde las islas y opera como un lobby, obstaculizando todas las negociaciones que intentan hacer el Reino Unido y la Argentina. Que intenta hacer la Argentina. También está la Falkland House, que es la Casa de Malvinas, oficina de representación del gobierno británico en las Malvinas, precisamente, promueve la narrativa inglesa ante el Parlamento del Reino Unido. Tienen también la Falkland Regional Student Competition, que mencionamos, el concurso organizado por la Embajada Británica, que regala los viajes, como decíamos, a estudiantes de la Argentina, pero también de Paraguay y de Uruguay, lo cual aumenta el grado de influencia, porque esos estudiantes mañana serán graduados y probablemente tengan funciones de gobierno. Por lo tanto, ellos adiestraron a quienes van a tomar las decisiones. Esto tiene un enfoque muy directo con la guerra psicológica. Hay un espectro de herramientas que van desde la propaganda cultural hasta el espionaje encubierto, todas dirigidas a socavar la unidad nacional argentina y la soberanía y la voluntad. Como decíamos, todo esto funciona en consonancia, becas, cultura, economía, medios y lobby, todos ayudan a ese control del relato. Pero el poder blando británico tiene otras aristas. Y yo creo que inclusive son más efectivos. Esto está focalizado en lo que van a hacer los grupos de decisión en la Argentina, los grupos de poder, las élites de la Argentina. Yo les aconsejo que vean, los que estén estudiando en la facultad, traten de buscar los antecedentes de sus profesores y fíjense dónde egresaron, dónde estudiaron. Casi todos pasaron por Estados Unidos o por el Reino Unido. Y fíjense también los políticos, a dónde mandan a estudiar sus hijos o dónde han estudiado ellos. El poder blando británico en realidad utiliza métodos indirectos que parecen inocentes, pero que trabajan sobre el inconsciente colectivo, sobre todo de los más jóvenes, debilitando la memoria histórica y el sentimiento soberano. Utilizan herramientas, una de las más conocidas es la música. El rock británico ha marcado generaciones enteras de jóvenes argentinos con cualquier ideología. The Beatles, Rolling Stones, Queen, Oasis, Arctic Monkeys, todos son ejemplos de poder blando. Por algo, después la reina les había dado la calificación de caballeros del Imperio Británico, porque están haciendo un servicio. Lo que pasa es que lo hacen inclusive delante de nuestros ojos,
se regocijan y los felicitan por eso, y nosotros seguimos insistiendo en que es solo música, no tiene importancia. También funcionan dentro de la línea pop. Dua Lipa, Adele, Ed Sheeran, Coldplay son algunos de los exponentes británicos muy exitosos y que penetran en los jóvenes argentinos e hispanoamericanos. Vienen a hacer conciertos argentinos que básicamente funcionan como embajada de promoción cultural y generan a través de esto una influencia estética y discursiva que los identifica emocionalmente en forma positiva con el Reino Unido. Van consiguiendo que los más chicos, que inclusive son más expuestos a estas cosas, vayan tomando simpatía por lo británico. Los festivales musicales son otra de las cabezas de playa que tienen y básicamente la referencia del Reino Unido como referente cultural, cuna del rock, es una de las cosas más importantes que han hecho. Pero no descuidan ningún objetivo y también funcionan en la ropa y en la moda. Burberry, Fred Perry, Dr. Martens y otros son marcas de alto prestigio británicas que se usan con orgullo. Hay un ejemplo muy interesante que es el fútbol. Yo muchas veces lo he tocado este tema y hay veces mucha gente le parece, hablar de fútbol, qué tontería, estamos hablando de cosas serias. Con el fútbol vos llegás a las masas y trabajás en el subconsciente de las masas. Hoy no es raro, de hecho diría es bastante común, salir a la calle y en vez de ver chicos con camisetas de San Lorenzo, de Boca, de River, de Independiente, de Racing, uno encuentra chicos con la camiseta del Manchester United, del Manchester City, del Liverpool, del Chelsea. La Premier League se transmite en la Argentina con un gran impacto, podríamos decir, porque los jóvenes lo ven. Han instalado ídolos locales como Beckham, Rooney, Harry Kane, patrocinan marcas británicas a clubes argentinos y de esa manera van normalizando la idea de confrontar con equipos ingleses y con la selección inglesa. De a poco van transformando casi en anecdótico lo de Malvinas. Pero el fútbol nosotros tenemos el fútbol que es campeón mundial. Y así todo, la influencia británica es enorme. Nosotros vimos esto, hago un pequeño paréntesis, como nadie miraba en la Argentina hace 30, 40 años atrás fútbol británico. Hasta que llegó el cable y el cable empezó a dar gratis los partidos extranjeros. Cobraban, y bastante caro, los codificados argentinos o no los transmitían, mientras que el fútbol británico, por ejemplo, venía junto con otro paquete, no eran los únicos, pero empezó y un fútbol que nadie le prestaba atención fue ganando y ganando y ganando prestigio dentro del país hasta llegar a la situación que yo describía. Si son capaces de venderle al país que tiene el último campeonato del mundo su fútbol como mejor y cambiarle la pertenencia y que los chicos hoy te digan que son de un club argentino y de un club británico, bueno, respetemos el trabajo de penetración que han hecho. Lo han subvencionado y lo han sostenido por más de 20 o 30 años hasta que ahora están cosechando ese resultado. A pérdida transmitieron esto durante años y años y años y lo pusieron en los programas y pusieron los programas de televisión, en las cadenas deportivas para imponerlo. Y lo consiguieron. Así funciona el soft power. En lo que tiene que ver con el Hollywood, también los británicos son muy buenos. No nos podemos olvidar de James Bond, por ejemplo, que es un agente del MI6 exaltado y glorificado. Después también tenemos The Crown,
una serie británica que la ha visto medio mundo, Harry Potter, que es la fantasía positiva británica. Series como Peaky Blinders, Sherlock. Básicamente el Reino Unido ha tenido la capacidad de mostrarse a sí mismo amigable frente a villanos siempre extremos y extranjeros. También el Reino Unido trabaja sobre la publicidad y el estilo de vida, campañas que exaltan los valores británicos. Todo el mundo sabe que los británicos son elegantes, son puntuales, son sobrios, tienen buen gusto. El estilo londinense lo calificaríamos como cool, aprovechando que estamos influenciados por los británicos en lo que tiene que ver como moda o diseño. Y el uso del Union Jack, la banderita esa británica, se utiliza como decoración en la moda, remeras, mochilas, zapatillas. Hace unos años por ahí había polémica, hoy se ha normalizado ver a alguien caminando con una marca con la bandera británica y nadie se pone colorado. En su idea de aumentar el prestigio de las cosas británicas, han trabajado para tratar de sostener al idioma británico, el inglés británico, como un idioma prestigioso frente al inglés americano y otros idiomas. Los programas escolares y privados usan materiales directamente generados por el British Council. O sea, nosotros permitimos en nuestro país que el material del enemigo se difunda entre nuestros estudiantes. Y de hecho lo valoramos como algo positivo. Y se genera también la ilusión de ser centros de desarrollo. El mundo británico y el inglés en particular es un sinónimo de desarrollo. La generación de familiaridad con lo británico, además, se va introduciendo en los argentinos desde su infancia. En las redes sociales también tenemos aportes de influencers y youtubers británicos y algoritmos de streaming como los de Spotify o Netflix que priorizan las producciones culturales británicas. Las tendencias en TikTok, en música y humor británico también son remarcables. El Reino Unido no siempre necesita soldados para invadir. Lo puede hacer con las canciones que tarareamos, con las camisetas que usamos, con las series que vemos y con los equipos de fútbol que seguimos. En apariencia son inocentes, pero en realidad estas son formas de poder blando que penetran en el inconsciente colectivo, sobre todo juvenil, que lo llenan de admiración por quien está ocupando nuestro territorio y nos considera sus enemigos. Pero escapa a esto y el poder británico se extiende hacia el mundo académico, político y las causas nobles. Son herramientas que se presentan como universales, altruistas, pero que en realidad solo buscan fragmentar, desviar y condicionar la agenda argentina. Las herramientas que utilizan los británicos se dirigen, apuntan a la academia, a la política, a los derechos humanos y el ambientalismo. Ya mencionamos lo de las becas para estudiantes y los convenios universitarios. Tenemos también los think tanks como el Chatham House, el Royal United Service Institute, que invitan a políticos y académicos argentinos a remodelar su visión política. Y todo un entramado que necesitaría un programa solo, así que solo vamos a hacer los enunciados, que es el de las fundaciones y las ONG, financiadas por la Embajada Británica, que trabajan en temas de gobernanza global, transparencia y reformas institucionales. No recuerdo ahora si el CELS todavía lo sigue teniendo, pero la mayoría de esas organizaciones, ustedes fíjense quién las financian, quiénes las apoyan, y se van a encontrar con los sellitos, entre otras cosas, de los británicos y de aliados de los británicos. Trabajan en la promoción de líderes juveniles de partidos políticos a través de los programas de capacitación, es decir, generan nuestros propios líderes. Entonces, no nos asombremos cuando lleguen al poder y dicen lo que dicen. Y trabajan en la creación paciente
de contactos locales pro-británicos en ámbitos claves como el Parlamento, Cancillería, que merecería todo un capítulo aparte, y en los ministerios. También trabajan en la cuestión de derechos humanos. Los británicos penetran con el discurso de los derechos humanos y hacen foco especialmente, ¿sabes en qué? En la autodeterminación de los pueblos. Ese indigenismo que nosotros a veces hablamos, bueno, tiene cuño británico. ¿Por qué? Porque en el caso de Malvinas lo usan para justificar el derecho de los kelpers. Esos son el pueblo que quieren poder justificar bajo el principio de autodeterminación. Financian entonces a las ONG argentinas de derechos humanos para instalar narrativas globales que diluyen las prioridades ciudadanas. Entonces utilizan organismos de prestigio internacional como Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, para legitimar sus reclamos en los foros británicos e internacionales. Trabajan mucho en el ambientalismo. Las ONG británicas vinculadas a la protección de los océanos y el clima interfieren en la explotación argentina de de recursos pesqueros e hidrocarburos en el Atlántico Sur. Proyectos de conservación bajo la excusa ambiental buscan limitar la presencia argentina en las áreas estratégicas, como por ejemplo las campañas de protección de especies marinas en aguas disputadas que favorecen siempre a la ONG británica. ¿Vieron el grito en el cielo que pusieron porque aparentemente hay cantidades significativas de petróleo cercanas a Mar del Plata? Y se horrorizaron y hubo movimientos ambientales que salen prácticamente de la nada, que no se les escucha la voz nunca. Bueno, adivinen quiénes estaban atrás. Entonces, cada lugar que hay de explotación que puede usar la Argentina, ellos lo sabotean con sus redes medioambientales, diciéndonos que estamos promoviendo el apocalipsis climático, mientras que ellos hacen lo propio en Malvinas y nadie dice nada. Hay las mismas organizaciones que son tan levantiscas acá, bien que se guardan de criticar lo que hacen los británicos, porque ellos les pagan el sueldo. Y ya vamos terminando. La izquierda progre y el progresismo global también funcionan acá, porque los británicos financian ONG progresistas, como decíamos, que se ocupan de temas de género, diversidad y minorías, porque funcionan como distractoras del verdadero problema de la cuestión soberana. Hacen una difusión de un progresismo de manual alineado con las agendas de Bruselas y de Londres. Ellos son los que nos traen este tipo de acciones. A muchos les conviene, le convenía a Estados Unidos con los gobiernos demócratas, pero puntualmente a los británicos, que los argentinos se preocupen de luchar contra el patriarcado y se olviden de Malvinas. Y ahí, aparte, crean un marco referencial adecuado para instalar que Malvinas es un tema de un nacionalismo con olor a naftalina. La penetración cultural, aparte, sirve para asociar todo lo que tenga que ver al patriotismo con el chauvinismo o el conservadurismo retrógrado. Prácticamente todo lo que uno hable de patriotismo termina a ser mirado con desconfianza, lo mismo que nacionalista, como algo nazi. Y de esta manera debilitan la identidad nacional de los jóvenes y de las militancias de izquierda. El Reino Unido entendió que no alcanza solo con ocupar Malvinas, necesita ocupar nuestras universidades, nuestras ONGs, nuestros debates sobre derechos humanos, sobre el ambientalismo. Y entonces se disfraza de un progresismo moderno, aunque detrás siempre late ese proyecto colonial de 1745. Minar la voluntad argentina ciudadana, soberana, es el objetivo. Todo esto se da en un contexto multipolar de ocaso británico, ascenso de nuevas potencias, con un Reino Unido que en el Atlántico Sur ve una posibilidad de supervivencia. La Argentina, entonces, debería ver una cuestión de futuro y soberanía. Nuestras tecnologías aumentan la necesidad de recursos. El Atlántico Sur y la Antártida son reservas estratégicas de alimento, agua, minerales y energía. Y la geología británica
disfrazada de ciencia, intenta minimizar los derechos argentinos con informes tendenciosos. Hay muchos informes que vienen apareciendo refutando la plataforma continental argentina y las razones que ha esgrimido Argentina, inclusive hasta aún cuando Argentina va recibiendo el beneplácito internacional sobre esto, los británicos siguen con sus usinas de propaganda negando esto y poniéndolo como un exceso argentino. Y sobre todo, el eje de todo el problema, porque si uno debilita la mente, si uno debilita la cabeza, no sirve de nada el cuerpo. Uno puede ser un gigante todopoderoso, pero si el cerebro queda hecho una gelatina, no va a poder hacer mucho. El Reino Unido ya actúa militarmente, sabemos, bases, tiene despliegue naval, ejercicios militares, pero hay otra ofensiva que prácticamente no se habla, pero que es más peligrosa que esta, que es la cultural y psicológica, que es la que hoy hablamos. Buscan que creamos que no hay salida y que es imposible confrontar. Y ese es uno de los objetivos, ¿no? ¿Para qué vas a hacerte problemas si esto no tiene vuelta atrás? Resignate y entregá. El mayor riesgo, entonces, está en que estamos en una guerra y Argentina no sabe que está en una guerra. Nuestros ciudadanos no se dan cuenta que están en una guerra con el Reino Unido y nuestros ciudadanos, nuestro pueblo, está cada vez más confundido. Por ahora subsiste el sentimiento de las Malvinas son argentinas, pero empieza a convivir con la resignación. No podemos hacer nada para evitarlo. Y sí podemos. Lo que pasa es que nos están quitando la voluntad. No se trata solo de Malvinas, en realidad, tengamos en cuenta eso también, sino de todo el Atlántico Sur. Se necesita conciencia nacional y una política de Estado, cosa que los políticos no están tomando en cuenta, para poder avanzar en la defensa de nuestra soberanía. Y en eso estamos en una clara desventaja. La batalla, la verdadera batalla en realidad, es por la voluntad del pueblo argentino. Si la perdemos, entonces no habrá derecho ni historia que nos pueda defender.